¿Soy la mala por alejarme de mi mejor amiga después de que empezó a copiar toda mi vida? Nunca pensé que escribiría aquí, pero ya no sé si estoy exagerando o si de verdad tengo razón para sentirme así. Tengo 18 años y desde el colegio he tenido una mejor amiga, llamémosla Laura. Nos conocimos cuando teníamos como 12 años y desde entonces éramos prácticamente inseparables. Hacíamos todo juntas, trabajos, salidas, cumpleaños, incluso planes que nunca se cumplían pero que nos encantaba imaginar. Siempre pensé que nuestra amistad era de esas que duran toda la vida. Laura siempre fue un poco insegura, le costaba confiar en sí misma, se comparaba mucho con los demás y necesitaba constante validación. Yo, en cambio, soy más reservada. No suelo contar todo lo que siento ni llamar la atención, pero cuando algo realmente me ilusiona, se nota. Se me ve en la cara, en cómo hablo, en cómo sonrío sin darme cuenta. Nunca pensé que esa diferencia sería un problema. Hace unos meses empecé a salir con un chico, Daniel. No era nada oficial al inicio, era más bien eso que pasa cuando dos personas se gustan, pero todavía no lo dicen en voz alta. Conversaciones largas, risas, miradas que duran un segundo de más. Me hacía sentir tranquila, cómoda, ilusionada. Cuando me di cuenta de que me gustaba de verdad, se lo conté a Laura. Lo hice porque confiaba en ella, porque era mi mejor amiga, porque siempre nos contábamos todo. Recuerdo que al principio se mostró emocionada. Incluso me dijo que estaba feliz por mí, pero mirando atrás, ahí empezó todo. Primero fueron cosas pequeñas, detalles tan sutiles que pensé que era mi imaginación. Empezó a vestirse como yo. No exactamente igual, pero demasiado parecido. Si yo usaba colores neutros, ella también. Si cambiaba mi estilo, a los días ella hacía lo mismo. Luego empezó a cambiar su forma de hablar, usando expresiones que yo solía decir, imitando mi tono, incluso mis gestos. Después vinieron los gustos musicales. De repente le encantaban bandas que antes criticaba, series que antes decía que eran aburridas, ahora eran sus favoritas. Cuando le preguntaba, me decía que simplemente había cambiado de opinión. Me incomodaba, pero traté de ignorarlo. Me repetía a mí misma que entre amigas no hay envidia, ¿verdad? Pensé que quizás solo estaba pasando por una etapa, que yo estaba siendo exagerada, que no debía darle importancia. El verdadero problema empezó cuando noté que intentaba llamar la atención de Daniel. Al principio eran cosas normales. Le respondía historias, le daba like a todo lo que subía. Yo me decía que no tenía derecho a molestarme, que no era mi novio oficialmente, que Laura solo estaba siendo amable. Hasta que un día, riéndose, me dijo, «Si tú no estuvieras con él, yo sí estaría». Lo dijo como broma, sonriendo, como si no significara nada. Yo me reí, pero fue una risa incómoda, forzada. Por dentro sentí algo raro. Una mezcla de sorpresa, molestia y una pequeña traición que todavía no sabía nombrar. Desde ese día empecé a notar más cosas. Comentarios de más, miradas raras cuando hablábamos de Daniel, silencios incómodos cuando yo lo mencionaba. Un tiempo después, Daniel me confesó algo que terminó de romper la burbuja en la que estaba. Me dijo que Laura le escribía seguido, al principio preguntándole cosas sobre mí, cómo estaba, qué me gustaba, qué pensaba de ciertas cosas, pero luego los mensajes cambiaron. Empezaron a ser más personales, más cercanos, coqueteos muy sutiles, esos que se pueden negar fácilmente si alguien los señala. Daniel me dijo que no quería problemas, que no quería causar conflictos entre nosotras, pero que la situación le parecía rara y que sentía que yo debía saberlo. Cuando lo escuché, sentí una mezcla de vergüenza y tristeza. Vergüenza por no haber visto las señales antes. Tristeza porque la persona en la que más confiaba estaba cruzando límites que nunca imaginé. Decidí confrontar a Laura. No fue una conversación tranquila. Apenas le mencioné el tema, todo explotó. Se puso a llorar casi de inmediato. Me dijo que yo siempre tenía todo fácil, que la gente siempre me miraba a mí, que yo no sabía lo que era sentirse invisible. Dijo que nadie la elegía, que nadie la veía como la veían a mí. Me dijo que solo quería sentirse especial por una vez. Luego, entre lágrimas, me dijo que yo estaba exagerando, que estaba siendo dramática, que era egoísta por pensar que todo giraba a mi alrededor, que yo no tenía derecho a reclamarle nada porque Daniel ni siquiera era oficialmente mi novio. En ese momento no supe qué decir. Parte de mí se sentía culpable por hacerla llorar. Otra parte se sentía profundamente herida, porque entendí que, en su mente, yo no era su amiga. Era alguien con quien se comparaba constantemente. Después de esa conversación, algo cambió en mí. Me alejé. No de forma brusca, no con un drama público. Simplemente dejé de contarle cosas, dejé de buscarla, dejé de confiar. Respondía lo justo, evitaba conversaciones profundas. Ya no me sentía segura compartiendo mi vida con ella. Laura, por su parte,
Empezó a decirle a otros que yo la había abandonado por un chico, que había cambiado, que me creía mejor que ella, que era una mala amiga. Algunas personas empezaron a mirarme diferente, otras me preguntaban qué había pasado, y yo no sabía qué responder sin quedar como la villana. Yo me siento culpable, pero también traicionada. Me duele perder una amistad tan larga. Me duele pensar que quizá pude hacer algo diferente, pero también siento que, si me hubiera quedado, habría seguido lastimándome. Ahora, no sé si hice lo correcto o si solo fui egoísta. ¿Soy la mala por alejarme de ella? Actualización. No esperaba tantas respuestas cuando escribí mi historia. Leí cada comentario, incluso los que me hicieron dudar de mí misma. Muchos decían que confiara en mi intuición, otros que intentara hablar una última vez con Laura, y algunos que quizá estaba dejando que todo girara alrededor de un chico. Después de pensarlo mucho, decidí mantener distancia con Laura, dejé de buscarla. Durante varios días hubo silencio como nunca. Una semana después, Laura me escribió. No fue para disculparse. Me dijo que se sentía traicionada, que yo había hablado mal de ella con Daniel y que ahora él la evitaba. Me reclamó que, por mi culpa, ella había quedado como la mala, cuando según ella solo estaba siendo amable. En ningún momento preguntó cómo me había sentido yo. Le respondí con calma. Le dije que no quería pelear, pero que necesitaba límites, que su cercanía con Daniel me había incomodado y que esperaba respeto. También le dije que necesitaba tiempo. Su respuesta fue fría. Ok, si eso es lo que quieres. Después de eso, me dejó de seguir en redes sociales. Días después, amigos en común me contaron que Laura estaba diciendo que yo la había cambiado por un chico, que ya no me reconocía. Escuchar eso me dolió más de lo que esperaba, porque solo yo sabía todo lo que había hecho por ella. Y entonces pasó. Daniel y yo terminamos. No fue una pelea fuerte ni un drama. Simplemente nos dimos cuenta de que toda la situación había arruinado todo. Él sentía culpa y yo me sentía agotada emocionalmente. Decidimos alejarnos en buenos términos. Fue después de eso cuando todo me golpeó, porque sin Daniel en mi vida, empecé a preguntarme si había exagerado, si realmente había valido la pena perder a mi mejor amiga por un chico que ya no estaba, si había sido impulsiva, celosa o demasiado orgullosa. Hubo noches en las que quise escribirle a Laura, pedirle perdón y fingir que nada había pasado. Me preguntaba si había interpretado mal sus intenciones, si todo estaba en mi cabeza. Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba cómo me sentí. Recordaba que no fue solo por Daniel, sino por la sensación de comparación, de no poder ser yo misma sin sentirme observada. Hoy sigo dudando. No tengo a Daniel, no tengo a Laura. A veces siento que perdí a mi mejor amiga solo por un chico. Otras veces pienso que, incluso sin ese chico, la amistad ya estaba rota, solo no lo había notado.